un análisis completo de lo que está pasando, teniendo en cuenta, ayer veíamos noticias junto a Gustavo, que estuvo por la noche y hablaba de esta situación. Ahora, la pregunta, Gustavo, que te voy a hacer y que nos gustaría también saber es si tenías alguna idea que esto podía pasar ya en estas horas, ¿no? En este tercer día del 2026. Buenas tardes, Gustavo. Manuel Castro también te saluda. ¿Qué tal, Lidia? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están ustedes? Bueno, la verdad que el propio Donald Trump había dicho que Maduro tenía las horas contadas. Entonces, si nos guiamos por Mm. esa declaración que hizo Trump hace no muchos días, tenemos que llegar a la conclusión de que esto estaba al caer. Esto era una Mm. cuestión de que, como él mismo sostenía. Ahora, hubo indicios. ¿Cuáles fueron los indicios? Ayer lo dábamos cuenta, creo que vos estabas haciendo mención recién, a lo que fue el ataque de Estados Unidos en la Guajira colombiana, donde aparecieron en principio restos de una embarcación, que después se confirmó que ya era en el propio Golfo de Venezuela, en la parte venezolana, que lo que se había derribado, que lo que había aparecido en las playas de la Guajira colombiana, eran partes de una embarcación que estaba en un puerto, en una especie de puerto venezolano, y que el barco quedó destruido al mismo tiempo que fue esto recopilado por la parte colombiana. De modo que ya estaba iniciada la acción que luego tuvo esa culminación durante esta madrugada en lo que es la operación Absoluta Reserva. Así se llama la operación, Sí. que duró 2 horas y 20 minutos y que por una cuestión protocolar, si se quiere, o legal, esto seguramente Manuel lo va a explicar también, eh, Estados Unidos seguía primero por lo que es la orden del Departamento de Justicia. No hay una orden ejecutiva primaria, sino que es la orden judicial. Es decir, la orden la imparte o sea, la justicia va al Departamento de Justicia, se notifica al Poder Ejecutivo, acciona el Poder Ejecutivo y por ello es que no informa al Poder Legislativo. Mm. Hoy hay una controversia acerca de por qué esta operación no fue comunicada al Poder Legislativo, porque era una acción ordenada por el Poder Judicial. Sí. Es decir, dentro de lo que es el derecho estadounidense están a derecho. Esto es lo que se cuida Trump, porque hoy en día los demócratas están prácticamente en un grito en la boca pidiendo que por todo esto en alguna instancia se lo enjuicie a Donald Trump porque es de acuerdo a la visión demócrata, ¿no? Es una, digamos, intervención en un país que Sí. no correspondía. Sí. Ahora, el título que le tenemos que poner a esto, a todo lo que se está viviendo hoy, es Estados Unidos intervino Venezuela. Porque Venezuela está intervenida ahora por Estados Unidos, lo confirmó el propio Donald Trump. Yo estaba escuchando que ustedes se hacían la pregunta de quién está gobernando ahora, ¿no? Sí. En estos momentos Venezuela está gobernando Estados Unidos, no es la vicepresidente que asumió como presidente Delcy Rodríguez, porque eso ya lo dejó en claro Donald Trump cuando él dice nosotros asumimos el control en Claro. Venezuela y no podemos permitir que haya gente que no quiera Venezuela y vamos a gobernar el país hasta una transición adecuada, segura y racional. Ahí es donde él anuncia esto. Luego le preguntan, y si ustedes recorren toda la traducción que hizo Martín, ahí le preguntan a Trump y él dice, lo va a dirigir mi grupo Mm. y Sí. menciona a Marco Rubio y Pete Hegseth como parte de ese grupo político, porque también está el grupo militar que sería encabezado por Dan Kane, el general que habló, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ahí es donde Trump dice, y no tenemos ningún problema en llevar más tropas nuestras a Estados Unidos, inclusive estamos preparados para un segundo ataque. Es decir, hoy Estados Unidos tiene a Venezuela intervenida. Esto es la realidad, este es el título. Después le queremos poner eufemismos, podemos buscar alguna otra fórmula, ¿está Delcy Rodríguez o no está? Delcy Rodríguez está en este momento colaborando
con el gobierno de intervención de Estados Unidos. En este momento, el gobierno es Estados Unidos. Cuando dice una transición segura, llama la atención también porque, digamos, ¿para quién es segura además? ¿Para los venezolanos? Para Estados Unidos? Cuando él habla de transición, digo, nunca se lo nombró al que fue elegido, en realidad, Edmundo González Urrutia. Y esto es una pregunta en realidad para los dos, ¿no? ¿Qué pasa que no fue nombrado? Porque sí fue elegido González Urrutia. Bueno, sí, fue electo, no fue elegido, fue electo. Sí. En ese caso, González Urrutia debería, junto con María Corina Machado, ir a Venezuela, pero cuando Venezuela sea segura, porque todavía no es segura. No nos olvidemos que en Venezuela está todavía Juan Diosdado Cabello, el ministro del Interior, está José Padrino López, Vladimiro José Padrino López, que es el ministro de Defensa, y los hermanos Rodríguez, cuya actual presidente de Venezuela es Delcy Rodríguez, que evidentemente tienen todavía cierto control de algún reservorio de Fuerzas Armadas chavistas. Por ello es que Trump dice, nosotros seguimos administrando, nosotros vamos a gestionar y no tengo ningún problema. Ya les está diciendo, no tengo ningún problema en mandar más gente, estamos preparados para un segundo Sí, ataque, claro. lo dijo claramente, Sí. para que no cometan ninguna imprudencia, ninguna locura. Nadie. Entonces, una vez que esto esté despejado, Sí. lo más seguro es que González Urrutia se dirija a Venezuela y hay una serie de procesos también legales que cumplir. No nos olvidemos que González Urrutia fue electo presidente, pero fue electo presidente de transición. No es un presidente electo para cumplir un mandato constitucional. Urrutia va a asumir y de inmediato tiene que convocar elecciones. Y en esa convocatoria de elecciones es más que probable que la candidata natural sea María Corina Machado. Exactamente. Hay una corte internacional, o mejor dicho, corte penal internacional, que puede justamente disponer de esto, o todo va a ser decisión a través de Estados Unidos, Gustavo. No, Corte Penal Internacional acá no va a intervenir a menos que haya algún delito de lesa humanidad que por ahora no se ha registrado. Los únicos delitos de lesa humanidad que están registrados, pero la Corte Penal Internacional no interviene, son los que cometió la dictadura de Maduro, precisamente. Delitos que fueron debidamente documentados por lo que fue la intervención de Naciones Unidas, la intervención de Michelle Bachelet. Pero volviendo entonces a lo que vos decías, si Estados Unidos va a gobernar Venezuela, sí lo va a hacer en esta transición. No nos olvidemos también que detrás de todo esto, y siempre lo sostuve en todas las intervenciones que tuve en el canal, que a Donald Trump acá no lo mueve la moral. A Donald Trump lo que lo mueve es la economía. Y él lo deja en claro. Lo dijo. Esto no es una crítica, es una descripción. A él lo mueve la economía. Él lo deja siempre en claro. Cuando intervino en Oriente Medio, puso allí a sus negociadores comerciales, que son Steve Witkoff y Jared Kushner, porque son administradores inmobiliarios. Lo que quieren es reconstruir, y presten atención a esta palabra, reconstruir Franja de Gaza. Pone Sí. a los operadores inmobiliarios en la reconstrucción de Franja de Gaza. Plata, dinero, Sí. petróleo. ¿Ok? Sí. Vamos ahora a Ucrania. Quiere reconstruir Ucrania. ¿A quién puso al mando? Steve Witkoff y Jared Kushner, constructores inmobiliarios. Inmobiliarios. Y también allí en Ucrania, además de tener esa búsqueda de dinero por parte de la reconstrucción para empresas estadounidenses, lo que busca tener es los minerales raros que no posee por China, porque ahora China se los cortó, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a Venezuela. Él mismo habló hoy y dijo, reconstrucción de Venezuela. No se repite el nombre de Witkoff y Kushner, pero sí él dijo, bueno, acá lo tenemos a Marco Rubio, acá lo tenemos a Pete Hegseth, porque están vinculados directamente, son los encargados, van a ser las veces de la reconstrucción comercial, ¿no? La inmobiliaria la comercial de Venezuela,
en el tema petróleo. Claro. El tema es el petróleo. Estados Unidos no quiere que sea solamente la empresa Chevron la que opere en Venezuela, sino que quiere que haya más empresas estadounidenses operando en ese mismo lugar. De modo que ahí es donde tenés que buscar la explicación a la pregunta que hacías, Lidia. Sí, exactamente. De hecho, él lo dijo claramente cuando habla del petróleo. Hizo referencia a lo que era Venezuela hace 20 años atrás, por lo menos, y decía esto, ¿no? Que Venezuela era un país muy productivo, que tenía mucho petróleo para explotar y que va a convertir justamente Venezuela en un lugar de paz, seguridad, pero económicamente, por supuesto, rentable. Vuelvo con Manuel Castro también, si te parece, en Sí. esta conversación que estamos teniendo para ver si coincide también en la mirada de lo que va a pasar con Venezuela a futuro. Manuel, ¿cómo lo ves vos desde tu lugar, conociendo un poco la historia de lo que, primero lo que pasó hoy, pero también yendo un poco más para atrás, ¿no? En lo que fue Maduro en el poder de Venezuela? Yo me iría más para atrás. Más para atrás. Tomando lo que decía Gustavo. Lo importante es el petróleo. Sí. En otra época Venezuela se lo llamaba el rancho de los Rockefeller. Ah, Punto. Dale, El mundo... Eh, Sí, sí, decime. No, a lo que decía que es así todo lo que estás mencionando. No nos olvidemos de Irán, acá me recuerda un colega, Andy Judd, a quien lo saludo y le agradezco. No nos olvidemos de Irán, que también Irán va a ser un objetivo que va a perseguir Estados Unidos una vez que Donald Trump, la Estados Unidos de Trump, ¿no? Una vez que solucione todos estos dilemas que acabamos de plantear, Oriente Medio, o sea, Franja de Gaza, Ucrania, Venezuela. Ahora viene Irán. Que es Pero el va a ser otro un hueso desafío. duro Irán, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, seguramente. Ojo, Yo entendí que iban por Colombia después, por lo Ya menos lo atacó que... Irán. Escuchen, Sí. a ver, recordemos que la operación Midnight Hammer Sí, era sí. el ataque a los 3 plantas nucleares iraníes. Y Pero no hay tuvo dudas ningún que le hayan problema. pegado, ¿eh? Ojo. ¿Perdón? Hay dudas que le hayan pegado, porque el uranio no estaba ahí, según datos que yo tengo. Y cuando le atacaron una base en Qatar, lo llamaron por teléfono diciéndole que tenían 2 horas que lo íbamos a atacar. Como si Sí, estuviera todo negociado. yo lo que digo es, incluyanla en un ítem a Sí, sí, futuro. total, Ese va a ser no un te ítem quepa a duda, futuro es a de futuro. la Bueno, ayer, organización. lo dijo ayer, incluso con las manifestaciones que se están dando en el 5.º día, se llevó ayer a cabo en Irán, y dijo que si el pueblo era atacado, bueno, nosotros íbamos a intervenir. Lo dijo directamente Donald Trump en un anuncio a través de Twitter. Pero claro, ahí está. Eso me hace acordar Este, una portada de la revista Time hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el 9, que tenía el escudo, no sé si de los marines de los Estados Unidos, y el título decía World Cup, próximamente en su país, Policía Mundial, próximamente en su país. Tienen un complejo muy grande, más allá de las injusticias que haya en el mundo, ¿eh? Pero igual hay una división ya tripartita del mundo. Nosotros seguimos siendo el patio trasero, los rusos miraron para otro lado, los chinos se quejaron un poco porque necesitan el petróleo de Venezuela, Sí. igual lo pueden conseguir de otro lado, y los chinos están para otra parte. El mundo ya está dividido entre 3. Pero a propósito de esto, bueno, Donald Trump lo que dijo es justamente que habrá más petróleo para todos, porque ahora estaba llegando en cuentagotas en manos No te de olvides que Nicolás Estados Unidos Maduro. es el mayor productor de petróleo a nivel Exacto. mundial, más que los árabes, pero con fracking. Bueno, Acá- pero acá lo tiene que sacar tranquilamente. hay que pensar que la mayor reserva petrolera del mundo Está en la Venezuela. tiene Venezuela, Sí, señor. pero no la puede explotar. Y Por eso. de hecho ahí está entonces la visión Sí. de Donald Trump, que además tiene una serie de justificaciones para llevar adelante como en ningún otro lado, ningún otro país podría obtenerlas o tenerlas. Por ejemplo, yo recién decía incluyan a Irán. ¿Y Sí, sí. por qué digo incluyan a Irán? La influencia iraní en Venezuela es absoluta. O sea, el golpe que Trump acaba de dar a Venezuela no solamente libera a Venezuela de la opresión de un dictador como es el caso de Maduro, sino que además libera a toda la región. Por eso que él habla de los vecinos seguros. Ahora vamos a tener buenos vecinos, porque imaginen en una gráfica, ¿no? Las ratas por el tirante cuando huyen. Bueno, entre las ratas por el tirante que huyen se va el Hezbollah, por ejemplo, el ISIS, todo esto financiado
por el Irán. petróleo que Maduro vendía a organizaciones terroristas, el financiamiento a Cuba. A mí me lamenté no haber estado en Mar-a-Lago, porque yo le hubiera preguntado a Trump si Cuba iba a ser la próxima, porque en rigor no entiendo cómo no se anima en este mismo contexto a hacer lo mismo que ha hecho con Venezuela, pero con Cuba. Evidentemente hay algunos lazos que todavía no los puede cortar. Colombia también nombró. Sí, pero con Pero Cuba Colombia nunca es hizo otro, nada con Cuba. Colombia es Históricamente. otra cuestión, porque Colombia tiene un presidente constitucional. Te guste o no te guste lo que es Gustavo Petro, Sí. es un presidente electo legitimado por el voto, al igual que México. Él ahí no va a poder hacer lo mismo que ha hecho en Venezuela porque hay un gobierno deslegitimado. En Cuba hay un gobierno deslegitimado también, porque las elecciones que gana Díaz-Canel, que venían ganando los Castro, Sí. no son elecciones democráticas universales, son elecciones democráticas la cubana, Sí. pero no una democracia universal. Sí. Se votan solamente entre ellos. Sí, claro. Entonces, el tema es, empieza a haber una Latinoamérica segura dentro de lo que es esta estructura que Trump menciona. Y fíjense ustedes, Trump mencionó a Argentina, mencionó a Chile, Sí. y no nos olvidemos de que desde Argentina, liderado por Javier Milei, se está formando un foro de presidentes que va a ser una especie de la contracara del Foro de Sao Paulo. Era toda la izquierda latinoamericana reunida en un mismo foro, ahora se está formando. Esta es la comunidad de buenos vecinos que Trump está ya dándole también la forma desde Norteamérica. Quedan países por, digamos, por pasar a esta cuestión. Sí, claro, México es uno, va a ser muy difícil porque México viene votando desde hace rato a la izquierda. Puede ser Colombia en la próxima elección, porque Gustavo Petro todo lo que había prometido le fue mal, fracasó en toda su gestión. Y atención el tema, porque hoy puso el grito en el cielo con Brasil. Lula da Sí. Silva, Lula da Silva está encolerizado con esta situación, porque sabe que, como diría un relator de fútbol de los 90, hay balas que pican cerca. Y ahí es donde él se da cuenta de que, no lo digo porque pueda sufrir un ataque, sino que Lula gana la presidencia de Brasil por un ajustado margen, tan ajustado es el margen, que le inventó un golpe de Estado trucho a Bolsonaro para tenerlo en estos momentos en prisión, más allá de que esté en un hospital, pero está en prisión, y tiene a la derecha contenida momentáneamente. Habrá que seguir con mucha atención cómo repercute esto en el Brasil que tiende a votar a la derecha. Así que miremos ese contexto geopolítico de toda América para entender el momento, la forma y todo, porque muchos dicen, pero Donald Trump no quería el Nobel de la Paz y ahora hace esto. Esperemos a que se termine la novela. La novela empezó a escribirse. Hoy somos testigos de una página histórica, Sí. como fue en 1989, curiosamente en diciembre, curiosamente para las fiestas, en aquella oportunidad, Estados Unidos intervino a Panamá, derrocó al dictador Noriega y a partir de allí Panamá empezó el camino de la democracia. Bueno, hoy estamos en una situación análoga en donde se depuso un dictador, se le está dando tiempo a los que quieren suceder ese dictador para que se vayan, porque esto es lo que se le está dando, y mientras tanto se está preparando para conformar un gobierno perdón, de transición. Y en el mientras tanto, Estados Unidos ahí, volvemos al punto inicial, hace sus negocios. ¿Cuál será la condena que le pueda caber a Maduro, no? Porque entre otras preguntas había una de una reportera que le decía, lo podrían haber matado, ¿por qué no eligieron matarlo? Bueno, porque matarlo hubiera sido precisamente lo contrario a lo que está hoy en día hablando Trump. Hoy Maduro no es Saddam Hussein, que de hecho a Saddam Hussein no lo querían matar. Entonces, es diferente la situación y
Además, hay un tema del cual también está bueno hacer mención, que nada de esto hubiera sido justificado si no existiera la declaración que hizo en la justicia del Distrito Sur de Nueva York, un hombre que fue clave en la estructura de poder del chavismo desde el año 2013 a la fecha. Está Maduro, ¿no? ¿A quién me refiero? Me refiero a Hugo El Pollo Carvajal. Presten atención a este nombre, es simpático el apodo, El Pollo, pero la cuestión es que El Pollo Carvajal fue la mano derecha de Chávez y después fue la mano derecha de Maduro. En un momento determinado lo capturaron en España, lo tuvieron detenido, ahí empieza a negociar con Estados Unidos porque había un pedido de extradición, termina finalmente entregándose mansamente en los Estados Unidos y hace poco más allá de mes y medio, 2 meses, lo comentamos también en Canal 26, en Resumen 26, 26 Resumen, perdón. Sí. El Pollo Carvajal le envió una carta a Donald Trump desde la cárcel. En esa carta, el Pollo Carvajal revela toda la estructura del narcoterrorismo del Cártel de los Soles, que comienza con Hugo Chávez apoyando a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, entre los cuales se encontraban nada más ni nada menos que la Argentina de Néstor Kirchner, luego apoyó a la Argentina de Cristina Kirchner, y todo esto está mencionado en esa carta de El Pollo Carvajal. También hubo financiamientos para Lula da Silva, para Gustavo Petro en Colombia, todo esto. ¿De dónde salía ese dinero? El dinero era del Cártel de los Soles, el dinero era del narcotráfico, del narcoterrorismo. Es decir, y pasando en limpio lo que acabo de decir, no lo quiero dejar confuso, lo quiero dejar bien en claro. Estos gobiernos, los gobiernos de Argentina de los Kirchner, el gobierno de Lula y el gobierno de Petro, de acuerdo a la declaración judicial que figura en el Distrito Sur de Nueva York, hecha por el Pollo Carvajal, fueron financiadas las campañas con dinero del narcotráfico. Y es por ello que Trump obtiene un recurso, digamos, legal en su país para poder accionar contra una amenaza terrorista. ¿Se fijaron ustedes cuáles son los cargos que hay sobre Nicolás Maduro? Narcoterrorismo. Claro. No, son 4 cargos. Pero hacen hincapié en ese para juzgarlo. Narcoterrorismo, la apología del narcoterrorismo, y luego la posesión de armas de destrucción masiva y la posesión de armas de destrucción masiva para atacar a Estados Unidos. Todo esto está en la declaración que el Pollo Carvajal le hace a la justicia de Estados Unidos. La justicia lo toma. Seguramente el Pollo Carvajal de acá sacó tajada. Es decir, no va a enfrentar una condena de 40 años de prisión. Probablemente enfrente una condena de 5 años de prisión. Pero de esta manera obtienen la legalidad para poder ir contra una amenaza terrorista en un país externo. Este es el punto fundamental por el cual Donald Trump y el ejército de los Estados Unidos, las Delta Force, la CIA intervino. Es decir, todo esto va a pasar luego por el Congreso, pero primero, antes de pasar por el Poder Ejecutivo, pasó por el Poder Judicial. Clarísimo, como siempre. Gustavo Mura, periodista de Canal 26, te agradecemos mucho por toda esta información y también el análisis que nos ayuda a entender un poco el paso a paso de esta gran captura que se produjo hoy muy temprano por la madrugada, por lo menos en Argentina, 2 de la mañana en Caracas. Estamos en contacto y hasta cualquier momento, Gustavo. Gracias. Es la marcha del león, rugiendo cada